La semana pasada, durante el llamado a sala a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, llamó la atención la intervención del senador Daniel Cayani del MPP. Asumamos responsabilidad. Nosotros hicimos muchas macanas, muchísimas. Algunas las asumimos. Ahora, ¿qué pasó? Porque al final parece que esto hubiera sido un trámite normal, ¿no? Acá resulta que viene cualquier narcotraficante, pide un pasaporte, se lo damos, no pasa nada. Le dimos un pasaporte, yo siempre lo dije públicamente y se lo digo acá, a una especie de Pablo Escobar el estilo uruguayo. Y es horrible que exista una persona así en Uruguay, pero existen. Ese discurso, que fue el primero después del cuarto intermedio, tuvo un tono diferente, más combativo que el que había manejado hasta ese momento el miembro interpelante, Mario Vergara, tanto en su planteo inicial como en la exposición que hizo luego de las respuestas de los ministros. Daniel Cayani es uno de los cuadros políticos más jóvenes del Frente Amplio, con 39 años. Asumió su banca en la Cámara Alta este mismo año, luego del fallecimiento de Eduardo Bonomi. Hasta entonces se desempeñaba como diputado, cargo para el que fue electo por primera vez en 2009, cuando tenía 26 años. Como legislador se ha especializado en temas internacionales, incluso ha presidido el Parlamento del Mercosur, Parlasur. ¿Qué trayectoria tiene? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué papel juega en el recambio generacional en su sector, que es el mayoritario dentro del Frente Amplio? ¿Cómo responde a las complicaciones que se han dado en el caso de un correligionario suyo, el senador Charles Carrera, que ha estado en medio de la polémica en estos últimos días? Bueno, con el senador Cayani vamos a conversar en los próximos minutos. Senador Cayani, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, para mí es un gusto estar acá, además en un lugar precioso y en un estudio y en una radio y en un programa que para mí es hasta familiar, porque en realidad en mi casa arrancamos de mañana la jornada a las 6 de la mañana con Villegas. Ya en épocas anteriores. En épocas anteriores, una radio ahora es la competencia, pero bueno, también te metías en nuestras mañanas y bueno, es un gusto poder también conversar contigo y con la audiencia. Ya que apareció allí el pasado personal y familiar, justamente la primera pregunta va por ahí. Su hermano Pablo es maestro, ¿no? Fue representante de los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y en este periodo está ocupando el cargo que le corresponde al Frente Amplio en el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿En aquella casa había un contexto familiar de impulso a la militancia y a la actividad política? Bueno, a ver, en mi familia siempre fuimos de debatir mucho políticamente los temas, es decir, de esas viejas familias que se reunían los domingos a almorzar y que también conversábamos no solo de los problemas que teníamos cada uno de nosotros y también las valoraciones que hacíamos sobre la vida familiar, sino también sobre politizar un poco el futuro, ver qué está pasando. También yo vengo de una familia que, a ver, nosotros lo comentamos poco, pero mi abuelo era el doctor Carlos Gómez Aedo, que fue fundador del Frente Amplio, fue además fundador del Sindicato Médico del Uruguay, importante académico en la parte de medicina, y también por ahí necesariamente estuvimos genéticamente y después políticamente como asociados primero a la izquierda política en Uruguay y bueno, y también después a los debates más coyunturales. Y bueno, y siempre tuvimos una importante actividad social y política. Pero la relación con el MPP en particular, ¿venía también de la familia? No, mi familia es de vertiente artiguista, de la vertiente artiguista más bien, de una vertiente dentro de la izquierda del Frente Amplio. Interesante ese dato, porque usted milita en el MPP desde adolescente en realidad. Sí, fue la primera opción. ¿Por qué se abrió de esa tradición familiar? Bueno, son vertientes parecidas de la izquierda, ¿no? Con una visión más nacional, más vinculada al ideario artiguista, a la visión quizás más popular, el MPP. Y bueno, siempre desde joven nosotros militamos a nivel estudiantil, ¿no? Primero haciendo nuestras primeras experiencias de formación ciudadana en el movimiento estudiantil, preocupados por la política educativa en su momento del gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, de la reforma educativa de Rama.
Y bueno, y a partir de eso uno se va como también empapando en los problemas también nacionales, va como dándose cuenta que el problema de la educación tiene que ver muchas veces con el contexto económico y político que uno vive. Bueno, eso también tiene que ver con los modelos de país, con la política, y bueno, y después uno se fue decantando por una vertiente de la izquierda que tiene sin duda una historia muy rica, muy interesante para los jóvenes, y que además nosotros nos sentimos ampliamente reflejados, que tiene que ver con el viejo MLN, con las luchas sociales y políticas que se dieron antes de la dictadura y bueno, y también después de la dictadura. Allí una precisión. Usted, además de integrar el MPP, integra el MLN, Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? Que fue el origen del MPP, que tiene 60 años de historia, empezando por aquella etapa de guerrilla y de lucha armada. No necesariamente quien integra el MPP integra el MLN, no. Usted sí lo hace. ¿Por qué? ¿Cuál es el lugar hoy del MLN en el tablero político? Y bueno, hoy es decir, nosotros integramos los dos grupos políticos. El MLN es una organización de cuadros y militantes, el MPP es una organización más de masas militantes, es una organización más abierta, el MLN es más restringida. ¿Usted se define como tupamaro? Sí, yo me siento reflejado con el ideario del MLN y de los tupamaros en general. ¿Y qué quiere decir que ser tupamaro hoy? Es mucho más que ser del MLN, ¿no? Hay mucha gente que se identifica hoy con el sentir, con el ser tupamaro, que de repente pertenecer a esa organización. Sí, hubo mucha disidencia en el MLN. Sí, pero bueno, y creo que ser tupamaro es ponerse del lado de los más débiles en las batallas que existen en la sociedad. Sí, el primer tupamaro se le dice que era Artigas, ¿no? Es decir, por el viejo pelea que hubo en el virreinato del Perú, y bueno, y Artigas tomaba como ese ideario, y creo que sin duda nosotros nos identificamos con ese ideario artiguista más de la lógica más popular, más nacional, que tiene que ver con la justicia social, con que los más infelices sean los más privilegiados, es decir, como esa parte del ideario artiguista que sin duda es muy necesario, y que además nosotros, el MLN lo planteó históricamente y el MP también lo toma, es que es como una revolución que fue inconclusa, ¿no? Es decir, que empezó y que luego, por los avatares de los acontecimientos políticos y sociales de esa época, terminó Artigas en el Paraguay, exiliado y sin poder culminar parte de su proceso político histórico, que sin duda incluía mucho más que lo que soy el Uruguay. Y bueno, y el MLN se refleja mucho parte de eso. No solo el MLN, sino muchos sectores de izquierda uruguaya. Y creo que también eso es interesante porque también tiene una lectura de la historia del Uruguay más profunda, y creo que eso también es interesante. Para terminar con esta parte, reivindicar al MLN o integrar el MLN, definirse como tupamaro hoy, ¿qué quiere decir con respecto a la guerrilla, con respecto a la lucha armada? ¿Ese no es un factor complicado, por ejemplo, para alguien de su edad, para un joven como usted? Yo nací en el 83. Mirá, yo siempre digo que soy de la generación 83, porque viste que acá hay gente que dice, bueno, nosotros somos bueno, yo soy de la generación 83 porque nací en el 83. Otro concepto de generación 83. Y bueno, nací en julio, en octubre estaba el acto del Río Libertad, ¿no? Que significó, entre otras cosas, uno de los actos más fantásticos que tuvo contra la dictadura para recuperar la democracia, y bueno, y fue la conjunción de diferentes partidos políticos con diferentes signos ideológicos que trataron también de buscar un proceso de democratización en Uruguay. Yo creo que eso nos marcó a todos, incluso al propio MLN, ¿no? Que muchos de sus dirigentes se encontraban presos o exiliados, y por tanto creo que ahí hay sin duda parte también de nuestra historia. Es decir, el MLN luchó por mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población en condiciones diferentes antes de la dictadura, en una situación de violencia política y social que no es la que existe hoy. Y bueno, y creo que sin duda las condiciones políticas son diferentes, y también creo que también la historia de las organizaciones, la propia peripecia de la vida de las organizaciones también son diferentes. Hoy el MLN se encuentra en un proceso haciendo todos sus papeles ante la Corte Electoral, así que imagínense, de aquel viejo MLN al hoy, la diferencia que existe. Sin embargo, y también se encuentra en un proceso de discusión, que es interesante también, sobre todo de tratar de poner una mirada un poco más de largo plazo, que es lo que a veces intenta hacer el MLN, con sus características, de tratar de salir un poco de la coyuntura, mirar los procesos de largo plazo, ver las transformaciones posibles en nuestra sociedad y en el continente latinoamericano, y bueno, y ver también cómo desde esa organización, que es muy chica hoy, ¿no? Que tiene una importancia
relativa y que sin duda trata de aportar a la izquierda política, hoy el Frente Amplio, el MP, su visión y su aporte humilde sobre la visión que tiene sobre el proceso político. Ahora, el MLN recuerda cada año la toma de Pando, por ejemplo, ¿no? El 8 de octubre. 8 de octubre de 1969. ¿Usted participa de un acto como ese? Sí, yo participo y fui orador como joven del MLN y también fui orador ahora en estas nuevas responsabilidades. Ahí nosotros reivindicamos dos cosas, ¿no? Estamos hablando de hechos sangrientos, ¿no? Murió un policía, murieron 3 Tupamaros, un civil. Entre otras, que hubieron un conjunto de compañeros nuestros que fueron asesinados, ¿no? Entre ellos Andrés Cultelli, Jorge Zabalza, ¿no? Además, Ricardo Zabalza, Salerno y muchos otros más, ¿no? Pero bueno, es también un poco un testimonio de la organización que en realidad hoy está presente en la vida del Uruguay, que hace 2 actos, también recordamos al Bebe Sendik en mayo. ¿Sí? Nosotros hacemos 2 actos y que es donde el MLN se expresa públicamente, dice sus pareceres sobre el acontecer nacional, cuando éramos gobierno nacional, cuando ahora en la oposición, y bueno, y también es una forma de tender la llama prendida de un conjunto de compañeros y compañeras que pelean día a día por transformar la sociedad de manera más profunda y que bueno, y que también se enmarcan en esta organización, en este modo de vivir, porque ser tumador también incluso tiene una forma de vida que puede ser compartible o no, pero también es parte de lo que nosotros entendemos como organización política y bueno, y eso también es parte de lo que nosotros reivindicamos. Pero ¿cuánto está la autocrítica con respecto a aquel camino cuando se hace un acto como ese? No, autocrítica es pila. Nosotros hemos hecho más autocrítica creo que en el MLN. Nos han exigido muchísimo más de lo que han hecho. Pero bueno, creo que lo importante acá es que todas las organizaciones políticas tienen también recordatorios de sus gestas o de sus actividades. El Partido Nacional va a Masoyer ahí a hacerle un homenaje a Aparicio Saravia, que era un líder caudillo militar, ¿no? Sí, fue en el principio del siglo pasado, entonces capaz que no se recuerda mucho, pero creo que sin duda habría que tener un poco más de, por lo menos sobre todo, respeto. Nosotros no nos metemos con mucha gente, en realidad lo que tratamos de hacer es con la palabra, mediante la acción cotidiana, tratar de militar mucho. Tenemos muchos compañeros militando a nivel de los territorios de Montevideo y del interior del país. Y bueno, y aportando nuestro granito de arena para que el Frente Amplio sea una organización política con una visión interesante y sobre todo preocupada por el acontecer nacional, que es lo más importante que nos preocupa hoy. Volviendo al MPP, hoy ese sector atraviesa un proceso de recambio, un recambio fuerte, ¿no? Usted asumió la banca que ocupaba Bonomi, cuando Bonomi falleció. Alejandro Sánchez ingresó al Senado en lugar de José Mujica, cuando Mujica se retiró, y Sebastián Sabini lo hizo cuando se retiró Lucía Topolansky. ¿Cómo se ven en ese lugar, relevando a figuras históricas que ejercieron responsabilidades de primera línea en los gobiernos de Frente Amplio, en los 3 gobiernos de Frente Amplio, por citar lo más cercano, ¿no? Bueno, sí, con una responsabilidad terrible, ¿no? Porque en realidad esos 3 compañeros, por diferentes situaciones, ¿no? En el caso de Bonomi fue por fallecimiento. Si bien estaba pensado un proceso de recambio, no estaba previsto que lo realizamos de esta manera y de esta forma. Y bueno, y sin duda creo que haya una organización política que pueda pensar en un proceso de recambio paulatino, que sus principales líderes no solo digan que se van a retirar, sino que le dan un espacio a compañeros jóvenes, relativamente jóvenes, porque también, vamos a decir la verdad, en otros países uno con esta edad podía ser presidente de la República, pero bueno, en Uruguay todo es leve, es una experiencia levemente ondulada, pero bueno, sin duda nosotros tomamos con mucha responsabilidad, porque además el MP es una de las organizaciones más importantes del Frente Amplio, tiene una responsabilidad mayúscula con la construcción del Frente Amplio y la necesidad de mejorar la unidad del Frente Amplio y sobre todo la perspectiva del trabajo del Frente Amplio políticamente, no solo a nivel institucional, sino a nivel de todos los niveles donde trabaja el Frente Amplio, a nivel de los gobiernos departamentales, municipales, a nivel social. Y bueno, y sin duda ser una voz importante en el Parlamento Nacional a partir de tener una responsabilidad en el Senado, sin duda también genera mayores responsabilidades y por tanto lo tratamos de hacer con mucha responsabilidad, con estilos diferentes, como usted marcaba al principio, pero bueno, sobre todo con mucho trabajo y dedicación, que es lo que nosotros le podemos aportar a la tarea, ¿no?
Yo decía, el PPP, sector mayoritario del Frente Amplio, se ubicó así, logró esa posición en buena medida por la popularidad de esas figuras que recién aparecían citadas y en particular de la popularidad, el carisma de Mujica, ¿no? De José Mujica. Con las elecciones cada vez más cerca, ¿hay un sucesor? ¿Hay un nuevo líder del MPP? Bueno, sí, el MPP tienen, por suerte, nosotros no somos medios también anarcos en eso, ¿no? No tenemos presidente, no tenemos secretario general, tenemos líderes, sin duda, que además la ciudadanía los va como también predefiniendo. ¿Y hoy qué pasa? Pepe hoy es un líder, sigue siendo el líder natural del MPP, más allá de que se encuentra más bien tratando de hacer actividades en su casa, aunque opina bastante, por suerte, porque además cada vez que opina tiene una relevancia fundamental, tanto a nivel nacional como internacional. Pero bueno, nosotros hoy tenemos uno de nuestros principales cuadros de recambio, que se llama Borsi, ¿no? Que es ahí iba con la pregunta siguiente. ¿Ese es el nombre? ¿Ese es el que se perfila? Bueno, Yamandú creo que ha hecho el nuevo, no sé, referente del MPP, por llamarlo Yamandú de alguna es uno forma. De los referentes. Tenemos también a Alejandro Sánchez, bueno, también está Sebastián Sabini, hay compañeras también. Claro, pero da la impresión de que esos son nombres que están como en una dirección, no sé, horizontal. La pregunta es quién se destaca, quién pasa a asumir otro papel, ¿no? Yamandú es uno de nuestros principales exponentes públicos, porque además Yamandú ha tenido una experiencia no solamente de ser secretario general de la Intendencia, ha sido candidato a intendente por 2 veces consecutivas en Canelones, ha aumentado su caudal electoral como figura pública, ha hecho muy buenas gestiones en Canelones, y bueno, esa referencia a nivel internacional, sobre todo a nivel nacional, y creo que eso es importante porque es una persona relativamente joven, que tiene también una impronta propia. Yamandú es alguien que es raro en política, ¿no? Es un bicho raro en política, porque es alguien que naturalmente rompe las fronteras políticas propias. Si uno habla con cualquier persona de Yamandú y te dice, a mí me cae bien, es una buena persona, me parece un tipo simpático. Y eso en política cuesta, ¿no? Tenerlo. Sobre todo cuando uno está en debates más polarizados, que a veces te tiene que subir la voz. Y Yamandú es un tipo que ha cultivado el diálogo político en su departamento, ha logrado cosas desde ahí que es importante, lograr reposicionar a Canelones en el contexto nacional, que es importante, ha hecho una muy buena gestión, tiene un nivel de aceptación muy alto, arriba de casi un 80%. Mucha gente blanca y colorada vota a Yamandú Borsi. Y bueno, y creo que eso es un elemento que cualquier partido político, y sobre todo el MP, no podía dejar de apreciar, y creo que además nosotros también tenemos una fichita puesta ahí en Yamandú. Esas características de Orsi son bastante claras, tengo la impresión de que las comparte probablemente buena parte de los analistas. La duda que me queda es, además de esa trayectoria, además de esa actividad política como seguramente como candidato, como uno de los candidatos con más fuerza dentro del Frente Amplio, ¿va a asumir el liderazgo del MPP? ¿Le corresponderá ese papel? Bueno, ahí sí, hay que ver, porque si termina en otras responsabilidades, eso no se puede hacer las dos cosas. Por lo menos acá en Uruguay, en otros países es más común que el que tiene una responsabilidad mayor a nivel nacional también lidere partidariamente un partido. Nosotros, ahí creo que el que se está destacando más es Alejandro, el Pacha. Nosotros decimos el Pacha, se conoce ya que tiene quizás un rol de mayor liderazgo dentro de la estructura del MP, también en el frente, y que además hacen un buen tándem entre los dos, porque se llevan bastante bien, conversan mucho, se complementan, lo que tiene uno no tiene el otro, y eso creo que en política también es importante. Y el Pacha es un líder político por naturaleza, así que creo que ahí puede haber una linda experiencia común en ese sentido. Pero bueno, los procesos hoy son más colectivos, ¿no? Más que individuales, pero bueno, también hay que ver qué pasa. Después de haber dedicado estos primeros minutos de la entrevista a una especie de perfil del senador Daniel Galliani, ahora en la segunda parte nos metemos con temas de la actualidad, temas de la agenda política de estos días. Esta mañana en la entrevista central estamos con Daniel Galliani, senador de la República, integrante del Movimiento de Participación Popular. Asumió la banca en marzo de este año, luego del fallecimiento de Eduardo Bonomi. Antes
entre 2010 y 2022 mismo había sido diputado. Tiene 39 años. Yo señalé que en su labor parlamentaria hay un foco puesto en asuntos internacionales. Usted viene trabajando en las comisiones de asuntos internacionales desde hace años. Una duda más ahí y ya pasamos a los temas de estos días. ¿Usted tiene alguna formación en particular? ¿Viene por su educación esta preferencia? Bueno, a ver, yo tengo una responsabilidad en el MP, integro su Ejecutivo Nacional y me encargo de la parte internacional, es decir, de las relaciones internacionales en la Secretaría de Internacionales. Y bueno, y básicamente también parte de mi responsabilidad política tiene que ver con la responsabilidad institucional, más allá que a mí es un tema que me gusta. Estudié historia, los temas históricos tienen que ver mucho con los temas internacionales, pero bueno, nunca me terminé de formar a nivel universitario, es un debe que tengo ahí, ahora que tengo hijos y que los veo estudiando, pero bueno, me he formado también en la cotidiana, estudio bastante, me asesoro mucho con gente que sabe del tema, y bueno, uno también se va volviendo como una referencia en esos temas, porque también son temas a veces muy específicos, pero son temas también apasionantes y muy necesarios para el Uruguay de hoy. Senador Cayani, la semana pasada, en la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller Francisco Bustillo, por ese pasaporte que se le aprobó en 2021 al narcotraficante Sebastián Marcet, usted tuvo una intervención que provocó un quiebre en la discusión tal cual venía hasta ese momento. ¿Y sabe qué, señora presidenta? Para mí, todo este episodio huele muy mal. Yo siento olor a podrido aquí. Yo tengo que ser honesto, soy franco. Yo la sensación que tengo, y por las explicaciones que dieron las autoridades nacionales recién, es que se destapó una olla a presión. Es que acá hay una gran caja de Pandora, que comenzaron a salir acontecimientos que estaban ocultos y que agravan aún más las importantes preocupaciones que llevaron, entre otras cosas, a convocar a los ministros hoy. Usted fue el primero en hablar después del cuarto intermedio que se votó tras la exposición del miembro interpelante, Mario Vergara, y las de los dos ministros interpelados, más la segunda intervención de Vergara. Y yo decía, su mensaje fue muy duro, se descolgó del ambiente que existía hasta esa hora en el debate en sala. Por ejemplo, el estilo elegido por Vergara había sido elogiado por los ministros, también por parlamentarios del oficialismo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué salió? ¿Por qué salió con ese tono? Bueno, ahí hay un tema, primero, del contexto donde estábamos desarrollando la interpelación. A ver, nosotros tuvimos que interpelar a dos ministros de Estado, los dos más importantes, ¿no? Junto con el ministro de Defensa, de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, por una situación que se dio hace casi un año, donde el gobierno del Uruguay le dio un pasaporte a un narcotraficante, que ese mismo narcotraficante había sido procesado y condenado por el propio Policía Nacional a través de las investigaciones de la propia justicia uruguaya, y que además la propia Policía Nacional, a través de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, había informado a la Secretaría Antidrogas de Paraguay y le había solicitado y le había asesorado para investigar a esta persona porque tenía profusos antecedentes penales en Uruguay, y que al mismo tiempo el gobierno del Uruguay le dice, por lo menos, tener públicamente un plan integral para el ataque al narcotráfico y el combate al narcotráfico, dice eso. La Policía Nacional, a través de su Dirección General, le da información a instituciones internacionales, en este caso de Paraguay, y el mismo gobierno le facilita un pasaporte a un narcotraficante para que se fugue, porque ahí está clandestino en un país. Sin duda eso nos genera una preocupación fundamental. Y además el gobierno lo que argumentó en síntesis es que esos eran procesos paralelos. Por un lado el trámite del pasaporte, por otro lo que otra dependencia del Ministerio del Interior estaba investigando con respecto a esta misma persona, en coordinación con Paraguay, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso es lo que no puede suceder, ¿no? Sí, porque el narcotráfico es uno. Sí, pero que y el combate al narcotráfico no puede, si es un plan integral. Que no debía ocurrir que esa parte que estaba investigando bajo órdenes de Fiscalía notificara a Dirección de Identificación Civil. Bueno, entonces se ve que no hay ni un plan ni es tan integral, porque si en realidad las propias dependencias internas del Estado
están realizando una cosa y las autoridades políticas hacen otra, yo creo que ahí hay por lo menos un problema. Pero además, el otro problema fundamental es el tono como se encaró la interpelación y lo que nos venía a decir, porque en realidad cuando nosotros solicitamos la interpelación, el ministro del Interior nos dijo que no sabía por qué lo íbamos a interpelar, porque él no entendía cuál era el motivo. Después dijo que en realidad había un decreto que él desconocía, que fue el que le permitió darle el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, y después en la propia interpelación reconoció que las autoridades nacionales estaban preocupadas por el tema, que el subsecretario del Interior con la subsecretaria de Relaciones Exteriores habían conversado sobre esta situación, o sea que no es normal esta situación que se dio, lo de darle un pasaporte a un narcotraficante. Había habido reuniones de la subsecretaria con el abogado del narcotraficante, que entre otras cosas posibilitaron que el pasaporte se le dé en mano y no en valija diplomática, pero al mismo tiempo el propio el ministro del Interior, un año después, 48 horas antes de la propia interpelación, se desayunó que había aparentemente un subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil que había hecho gestiones para darle más rápido el pasaporte al narcotraficante a partir de reuniones que había tenido el abogado del narcotraficante con esta persona. Ese es un buen resumen. Entonces, que usted acaba de hacer. Sin duda, para nosotros no es nada normal y es preocupante. Ese es un buen resumen de la lectura que el Frente Amplio tiene de las explicaciones que se dieron. Pero mi pregunta es ¿por qué usted salió con ese tono? Porque Vergara, el interpelante, había hablado antes del cuarto intermedio y había hablado de otra forma, después de escuchar las mismas explicaciones. Bueno, porque ¿no? ahí hay un tema que son, primero nosotros hicimos un cuarto intermedio. Ahí está, y según una nota del Observador, y en ese momento en la bancada del Frente Amplio hubo diferentes, ¿cómo decirlo?, evaluaciones, y había desconformes con el posicionamiento que se había mostrado en la primera parte de la sesión. No, para nada, no, al contrario. Nosotros la interpelación la trabajamos como Frente Amplio, como bancada del Frente Amplio. El miembro interpelante es el compañero Vergara, que además es una excelente interpelación. Fue como uno por uno desandando los argumentos que hizo el propio Poder Ejecutivo, tanto antes de la interpelación como en la propia interpelación, y creo que lo que quedó de manifiesto, y eso creo que es lo que nos causó indignación a todos, ¿no? Porque la indignación, en este caso, es a todos. El presidente se indigna, el ministro del Interior se indigna, el Frente Amplio se indigna, pero no hay responsabilidades políticas. Entonces, nosotros nos indignamos y también le solicitamos que se hagan cargo en algunas cuestiones. Y creo que ahí hay complejidades mucho mayores, porque si en realidad el presidente de la República, que es el uno en esto, ¿no?, que es el que tendría que hacer mano en este sentido, no toma ninguna decisión sobre este tema, es complejo, ¿no? No porque los ministros hayan actuado, y eso también se lo dijimos incluso en la propia interpelación, por una razón oculta beneficiando a un narcotraficante. Nosotros no estamos diciendo, y no podemos sostenerlo porque no tenemos ninguna prueba en ese sentido. Pero lo que sí es verdad... Habló de olor a podrido, ¿no? Lo que sí es verdad... Claro que hay olor a podrido, porque en realidad toda esta situación genera un desprestigio para el Uruguay, pero además todos los días vamos conociendo cosas nuevas. De aquel, no sé por qué me interpelan, al hoy, donde hay un subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil descabezado, yo creo que por lo menos han pasado muchas cosas. Entonces, creo que sin duda ¿Qué quería decir con lo del olor a podrido? ¿Qué quería decir con lo de la caja de Pandora que habría quedado abierta? Y bueno, que me parece que acá el Poder Ejecutivo, y sobre todo el gobierno, cometió un error, sin duda, de haberle dado un pasaporte a un narcotraficante que le permitió fugarse, y no hay ninguna responsabilidad sobre la mesa. Pero además, al mismo tiempo de no haber ninguna responsabilidad, en vez de tratar de informar a la ciudadanía de lo que sucedió, intentó ocultarlo. Y creo que eso es lo grave. Yo puse el mismo ejemplo. Yo dije, mire, acá el ministro Javier García hizo una cosa y actuó de manera diferente. Detuvo un avión que estaba ingresando al espacio aéreo uruguayo, no le dio el permiso, y lo primero que hizo fue solicitar a la Comisión de Defensa ser recibido para informar lo que había hecho. Se terminó el problema. Uno puede estar a favor o en contra, pero en realidad uno cuando gobierna tiene que tomar acciones concretas, pero también tiene que informar, en este caso el Parlamento Nacional, a la ciudadanía sobre este tema. ¿El proceder del gobierno fue igual? Yo creo que no.
Entonces, eso es lo que agrava la situación y lo que da un olor un poco más nauseabundo. Pero claro, a veces uno utiliza figuras también retóricas que pueden servir o no, pero que sin duda generan una preocupación fundamental, porque pero, a ver, además, de algún modo ¿qué usted estamos diciendo? estaba dejando la sospecha de que en el sistema político uruguayo se había sido permeable a la corrupción del narcotráfico. No, yo no, en ningún momento lo dije, y es más, incluso dije lo contrario. Dije que yo no tenía ningún tipo de duda de que el presidente no tenía nada que ver con esto, pero lo que sí es verdad es que cuando suceden estas cosas, tiene que haber responsabilidades mayores Está bien, y pero- menores. Entonces, Pero la sin expresión duda... olor a podrido, etcétera, es fuerte, ¿no? Por ejemplo, Gandini le recriminó que usted hubiera dejado flotando ese tipo de especulación, dijo, no le hace bien al Uruguay, no le hace bien al sistema político de nuestro país. Yo creo que lo que no hace bien el sistema político de este país es que haya este tipo de hechos y que no haya responsabilidades políticas. Sobre todo un gobierno que se viene a hacer cargo sobre estos temas, ¿no? Es decir, me parece que eso es... Si nosotros tuviéramos algún tipo de duda con respecto a esto, hubiéramos ido a la justicia. Yo no soy de la lógica de judicializar la política. No la comparto. No la comparto. Creo que justamente es el sistema político que tiene que resolver estos conflictos. Ahora, el sistema político no está resolviendo bien este conflicto. Porque fíjese lo que dice el gobierno, que el problema de este tema del narcotráfico es cambiar un decreto. ¿Alguien cree realmente que el problema del narcotráfico se combate o esta amenaza que es tan importante, que tiene que ver con el crimen organizado, con el lavado de activos, se combate cambiando un decreto para el otorgamiento de un pasaporte? ¿No necesitamos medidas más integrales? ¿No ha habido medidas del gobierno que capaz que no atienden esta situación? ¿No deberíamos el sistema político ir hacia una lógica de acuerdo interpartidario sobre estos temas? Yo creo que sí. Ahora, lo primero que hay que hacer, yo tengo hijos, mire, yo le voy a decir, lo primero que hay que hacer es asumir la responsabilidad, decir, bueno, me equivoqué. ¿Y sabe lo que dijo el gobierno? Estuvo perfecto. Bueno, hablando de construir soluciones, el primero que respondió a su intervención fue el senador Germán Coutinho del Partido Colorado, que en síntesis lo que pidió fue que se preservara el ambiente constructivo que él señalaba había primado en la primera parte de la interpelación. Dijo, no hay que perder el foco de la tarde productiva que veníamos teniendo. Esta intervención quiere generar diferencias y grietas cuando lo único que hasta ahora ha habido eran preguntas y respuestas. O sea, con un planteo como el suyo, ¿se contribuía a esa búsqueda de soluciones para el futuro? Bueno, a ver, sin duda puede ser discutible. Lo que digo es, ¿la responsabilidad la tiene un legislador de la oposición sobre este tema o la tiene el gobierno? La responsabilidad de dar respuestas ante una situación tan atroz como vivió el Uruguay en este sentido, ¿la tiene un senador de la oposición, que entre otras cosas promovimos la interpelación, o la tiene el gobierno? Si a nosotros nos dicen que todo esto fue a derecho, que no hubo ningún problema y que fue normal, ¿dónde está el problema? ¿En que un senador de la oposición levante un poco la voz? Yo creo que por ahí no pasa el problema del Uruguay hoy. El problema del Uruguay hoy con respecto al narcotráfico tiene que ver con el grado de dispersión que tienen las agencias que lo combaten, algunas normas que hay que pensar en términos políticos y hay que impulsar. Nosotros tenemos pendiente, entre otras cosas, la aprobación de una norma que mejore el financiamiento y los controles para el financiamiento partidario. Yo creo que ese es uno de los temas que nosotros tendríamos que poner arriba de la mesa. Algunos temas que tienen que ver con delitos que hoy no existen en nuestro sistema penal. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, que es una de las formas también de combatir parte de este flagelo que tiene la sociedad latinoamericana y la uruguaya también, que tiene que ver con el narcotráfico. Aspectos que tienen que ver con mejorar los organismos de contralor, ¿no? Que son raquíticos presupuestalmente, que muchas veces el propio sistema político no le da mucha corte, y que tiene que ver con otras cosas, con prevenir, ni que hablar de los temas de inteligencia, ¿no? Eso es para un programa entero, que acá ha sido el gran ausente de todo este tema, y que nosotros lo planteamos en el debate, porque capaz que en el recorte de lo que usted planteaba queda como una parte del problema, y en realidad nosotros planteamos también otros temas que sin duda son problemáticos y que a nosotros nos interesa tener una mirada integral. El gobierno dice que está todo bien y que el problema es el decreto. A mí eso me indigna. La pregunta siguiente tiene que ver con algo que se señaló a partir de ese momento, cuando el debate
cambió y tuvo otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, el senador Jorge Gandini se preguntó si el MPP, usted, Carrera, tenían autoridad como para plantear la crítica en esos términos tan frontales y principistas. Y estaba aludiendo a otras discusiones de estos días, ¿no? Me gustaría que enseguida, en el final de la entrevista, fuéramos por ese lado. Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con el senador Daniel Cayani, del MPP Frente Amplio. Senador Cayani, yo le preguntaba al final del bloque anterior, su sector político, el MPP, ¿se sentía con autoridad como para realizar un planteo tan estricto, tan principista como el que hizo la semana pasada en la interpelación a los ministros Heber y Bustillo? ¿No tenía, digamos, flancos débiles propios? Se lo pregunto porque desde varios días antes estaban arriba de la mesa las denuncias del Ministerio del Interior contra Charles Carrera, su colega de sector, por hechos de su época como director general del Ministerio del Interior. Y a esa situación, por ejemplo, aludió el senador Gandini cuando habló en el llamado a sala, después de que hablara usted, después de que hablara Carrera, a esa situación y a otras. González Valencia, ¿no era aquel que estaba preso en la Republicana y ya se sabe que visitaba a Moravito? Y no porque fueran pareja, no era conyugal la visita. No eran conyugales. Eran visitas de dos narcos pesados internacionales. Y ya hay declaraciones que dice que lo llevaban con un convoy de la policía para cuidarlo, a cárcel central. ¿Vio que esas cosas pasan? A mí no me gustan. Pero hay que tener mucho coraje para tener autoridad moral y decirnos acá lo que tenemos que hacer. Gente que estaba al frente de esto. No sé si había que pasar los blindados. No sé si firmaba y daba las órdenes como firmó tickets de alimentación o ingresos a los hospitales. Pero clases no nos van a venir a dar porque moral tenemos. Y los ministros acá vinieron a dar pruebas objetivas de su rectitud en la gestión. Bueno, como usted escuchó, lo había escuchado en sala, ¿no? Gandini hace dos tipos de señalamientos. ¿Qué responde usted? No, si él tiene algo para decir, puede ir perfectamente a la justicia, a notificar a la justicia que tenga algún tipo de irregularidad con respecto a lo que estaba planteando. Si no, es parte del debate político. Nosotros citamos a los ministros por una cosa específica, que era la situación que se había dado, el escándalo político nacional e internacional por el pasaporte que se le había otorgado por parte del gobierno a un narcotraficante, Sebastián Marcet. Ese era el tono de la discusión. Claro, lo primero que dice Gandini es que en cuanto a cómo tratar con el narcotráfico, en los gobiernos de Frente Amplio también hubo debilidades y hubo, ¿cómo decirlo?, resbalones. Hubieron, sí, muchas macanas. Ahora, hubo problemas, ¿no? Sí. Igual todas esas personas que estaban privadas de libertad fueron atrapadas por la propia policía, que hoy también sigue trabajando y que ha sido sin duda uno de los principales puntos de referencia, que es, entre otras cosas, la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas, que lamentablemente este gobierno descabezó sus actuales autoridades y cortó una política de Estado que era algo que incluso venía hasta de los gobiernos del Partido Colorado, ¿no? Es decir, que también ahí hay como cierta revanchismo en ese sentido, que no se entiende mucho. Pero, a ver, nosotros tenemos no solo el derecho, sino la obligación de señalar cuando el gobierno hace las cosas mal. Y si nosotros hicimos cosas mal, no hay ningún problema. Ya la ciudadanía laudó sobre esos temas, y lo que nosotros tenemos que hacer es señalar las cosas que está haciendo mal este gobierno, y no nos van a amedrentar porque nos quieran o generar algún tipo de suspicacia sobre cosas que se hicieron en el pasado. Si hay algún tipo de responsabilidad política, o sobre todo penal, que hagan las denuncias donde corresponden. Si no, es cháchara. Bueno, a propósito de Charles Carrera, es discurseo político que, bueno, no tiene mucho. Ministerio, hubo una denuncia. Efectivamente, el Ministerio del Interior presentó una denuncia hace poco. Sí, contra hubo una denuncia Carrera. de un caso de hace más de 10 años, en un momento donde en realidad hoy podemos decir que estamos viviendo prácticamente el agosto rojo, ¿no? Es decir, 42 homicidios está viviendo en nuestro país. Y donde las autoridades del Ministerio del Interior, en vez de estar más preocupadas por solucionar esta problemática, parecen estar más preocupadas por investigar cosas que sucedieron hace 10 años. Bienvenido sea, compañero Charles Carrera va a ir a la Fiscalía
a aclarar las situaciones que tenga que aclarar. Hay suficiente evidencia y normativa con respecto a eso. Ahora, me parece que acá hay una complejidad mayor, ¿no? Porque una cosa es lo que dice Jorge Gandini, que es un senador del oficialismo, ¿no? Que puede repetir cosas que le dijeron que tenía que decir en sala, ¿no? Porque en realidad de eso por lo menos no hay nada en la justicia que se esté investigando. Pero otra cosa más compleja, no hay nada de los supuestos reuniones de Valencia con Moravito. La primera parte, ¿no? La primera parte de lo que escuchábamos. Lo que sí es verdad, y creo que a mí me genera mucho más preocupación, sobre todo porque estamos corriendo un límite, y un Estado de Derecho eso es grave, que es que se utilice un ministerio, en este caso el Ministerio Interior, que tiene una cantidad de efectivos importantes, tiene gastos reservados, tiene personal destacado para investigar de manera pública y no pública a los delincuentes, que se utilice para perseguir a senadores de la oposición, ¿no? Eso es complejo. Y eso por lo menos, yo desde del 85 para acá no he visto algo parecido. ¿Por qué es persecución, ¿no? Esto? Bueno, si en realidad el Ministerio de Interior lo único que está haciendo es tratando de investigar qué es lo que hacía el director general de Secretaría en esa época, y su principal preocupación, su principal plan integral al ataque al narcotráfico es incriminar a un senador de la oposición, aparentemente, ¿no? Porque es lo que aparentemente está sucediendo, me parece que hay una complejidad mayor y creo que no está bueno, ¿no? Yo creo, a ver, acá pasaron muchos gobiernos de diferentes, muchos ministros del Interior, y nunca el ministro del Interior, que además fue ministro de Transporte en su momento, fue el que negoció el acuerdo con el puerto de Montevideo y la empresa Catón Nati, y fue el que está siendo denunciado por este mismo senador en la justicia para ver si tiene alguna responsabilidad penal. Creo que es complejo eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay líneas que se están atravesando que son complejas. Por supuesto que el senador Charles Carrera dará todas las respuestas que tiene que dar en donde sea necesario. Ahora, una cosa es un senador de la oposición haciendo su trabajo, otra cosa es la actividad de un ministro con todas las responsabilidades políticas que tiene ese ministerio y sus subalternos realizando este tipo de cosas. Yo creo que es complejo. Esperemos que no sea así. Son dos temas, pero creo ¿no? que es complejo, ¿no? Son dos temas. Uno, lo que ocurrió con Víctor Hernández, este hombre que en Rocha, en La Paloma, en 2012 recibió una bala perdida, que habría llegado de una casa ubicada frente a la suya, donde un subcomisario de policía festejaba su cumpleaños. Como consecuencia de la bala quedó paralítico, bueno, y decidió el Ministerio del Interior que fuera tratado en el hospital policial, además de entregarle tickets, alimentación, etcétera. Ese es un tema, y no lo vamos a abordar a fondo acá, pero en dos palabras, ¿cuál es la explicación que en el MPP tienen de por qué se tomó esa decisión? Y bueno, que hubo una solicitud de organizaciones sociales, del propio exdiputado Cardoso, de Partido Nacional, de que mientras se consustanciaban las acciones legales correspondientes, hubo una investigación en asuntos internos donde a esta persona se la sancionó, y de hecho no fue hasta culminado este proceso de gobierno, no fue en ningún momento reconocido institucionalmente, donde en realidad se le daba la razón a la víctima de que había sido por lo menos una situación anormal. Nunca se probó que la bala saliera de allí, entre otras cosas porque no se ha podido extraer la bala, claro, y por además las porque hay consecuencias un que pedazo, tendría sacar la bala. No es una bala entera, sino es un pedazo de la bala, entonces es muy difícil. Ahora, entonces, lo que es verdad es que hubieron solicitudes de organizaciones sociales, del propio diputado Cardoso del Partido Nacional, de que se atienda esta situación, pero donde una familia puede haberse atendido en ACE y no en el hospital. Sí, se atendió primero aparentemente en el hospital de clínicas, y bueno, y después se intentó dar una mano en el hospital policial. Creo que no hay ninguna acción que sea reprobable desde el punto de vista ético, ¿no? Sí, creo que sin duda puede haber algunas cuestiones desde el punto de vista de cómo se realizó esa situación, pero bueno, en todo caso que sea la justicia la que investigue si hay alguna irregularidad o algún delito. Yo creo que en realidad delito no hay. Y luego, bueno, se habla de todas maneras, ahora, lo que digo es poner este tipo de cosas, ¿no? Que sucedió hace casi 10 años atrás, que estaba incluso por extinguirse el reproche penal que se podía hacer, porque en realidad después de 10 años eso no existía. Que además se hace después de que una de estas personas ingresa a trabajar
la Intendencia de Rocha, ¿sí? También y que lo hace el propio ministro de Interior, que fue denunciado por el senador Carrera, junto con la bancada del Frente Amplio, ante la justicia penal por una situación de extrema irregularidad en un contrato firmado entre las autoridades nacionales y una empresa transnacional, de manera más secreta posible que pueda haber, por lo menos los últimos contratos que se firmaron en la historia del país. Yo creo que no está bueno esto, ¿no? Sí. Y lo otro, lo más nuevo, yo creo que apareció ayer en el país. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es el Ministerio de Interior la de que en marzo de 2010, poco después de asumir como director general en el Ministerio de Interior, quien era su esposa sufrió una lesión en una pierna y fue atendida en el hospital policial. No era funcionaria. Hay normativa que dice que utilizó los servicios del hospital policial por lo menos en 3 ocasiones a partir de ese momento. Hay normativa que dice que en realidad los familiares directos de las tanto policías como de las autoridades ministeriales, los funcionarios que trabajan en el ministerio, podrían realizar utilizar los servicios policiales del hospital. O sea que hay por lo menos normativa legal que lo ampararía. Ahora, es lo mismo, ¿no? El Ministerio del Interior solicitando pesquisas a funcionarios del hospital policial. Además, en este caso están metiendo con la familia del senador. Bueno, ni siquiera es con el senador, ahora estamos pasando otro límite. Es decir, son cosas complejas, ¿no? Esto a veces se sabe cuándo empieza y no sabe cuándo termina. Y creo que es complejo. El senador Carrera dará la respuesta donde tenga que darla. Nunca se negó a hacerlo y por suerte ha sido uno de nuestros principales referentes en esta área de seguridad. Ahora, tratar de amedrentar a la oposición con supuestas acciones judiciales, ahora dicen que para usted eso es lo que está en juego, amedrentar. No tengo ningún, por lo menos yo la escuela la terminé y más o menos sumar, restar la conozco. 1 más 1 no es 3, ¿no? Senador Daniel Cayani, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por poder conversar contigo y bueno, por la audiencia que nos escucha. Gracias. Ya seguimos. Viene la tertulia de este lunes que hoy corresponde a la Mesa Verde. El tema, un concepto al que conviene acostumbrarse: regeneración. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. El autor invitado esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva es Agustín Capurro. Agustín Capurro. De él, en el estudio tenemos este cuadro que ustedes están observando si siguen nuestra emisión en video o si van a nuestra cuenta en Instagram, en Perspectiva UI. No tiene título. Hay varios colores allí, ¿no? El rojo, el amarillo, el ocre, el azul, el verde. Bueno, algún tipo especial de verde. Ustedes se acercarán a esa obra, pensarán en un título eventualmente. Yo agrego que es técnica mixta sobre fibra, mide 1,10 por 80. ¿Y quién es el pintor? Agustín Capurro, decía yo, que nació en Montevideo en diciembre de 1983, o sea que tiene 39 años. Desde pequeño se sintió atraído por el dibujo y la pintura. A medida que fue creciendo, su experimentación abarcó dibujos con figura humana, naturalezas muertas, paisajes, pero al mismo tiempo el color y la mancha comenzaban a manifestarse. Al término de secundaria se inscribió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, profundizando en los distintos lenguajes artísticos. En una primera etapa tuvo gran inclinación por la pintura, que terminó siendo su principal medio expresivo. Finalizó los estudios y recibió el título de licenciado en Artes Visuales. Ahora, en los últimos años, la abstracción ha ido tomando protagonismo al momento de plasmar sus obras. ¿Abstracto es esto que tenemos acá en el estudio? Creo que sí, ¿no? Por último, un apunte más. Estar en constante comunicación con otros agentes creativos como arquitectos e interioristas le ha permitido desarrollar obras pensadas y adaptadas para espacios particulares. Esta es otra
de sus señas de identidad. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Repito el nombre, Agustín Capurro, él es nuestro invitado esta semana. Con él conversará Daniela Blut el jueves, cuando lo reciba, como siempre, a las 12:30 acá en Radio Mundo.